no sé, es una cosa muy lúdica la manera de que yo trabajo. Tiene que ver mucho con el juego. Yo juego mucho. Como no tengo muchas leyes con las que cumplir en esta tarea, el juego está muy presente porque probás, ponés, sacás, cuando te parece que está, fijás. Si no, es como la pintura, raspás, volvés a poner. Y acá son a veces que te pasas media hora para cortar una cosa, pero resulta, bueno, podés cambiarla y agarrar para otro lado. Entonces vos la parte plástica la vas inventando sobre la marcha. Buenas tardes, hoy es 30 de septiembre de 2021. Continuamos con el ciclo de entrevistas a artista textil para formar parte del archivo del CAT. Hoy entrevistamos a la artista Silvina Trigos. Hola, buenas tardes Silvina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? Muy bien, por suerte. Mira, tenés un recorrido muy importante, de mucha obra, mucha creatividad, pero vamos a empezar desde los inicios para conocerte y para que todos aquellos que quieran ingresar a la web puedan tener más datos sobre tu vida. Si nos querés contar dónde y cuándo naciste. Yo nací en Buenos Aires, a pocas cuadras del Obelisco, en el año 41, en 1941, y me crié en Buenos Aires, salvo los veranos que pasaba afuera, estuve siempre acá y los viajes, por supuesto. Sobre la infancia, eh, creo que es el tema determinante de por qué estamos hoy hablando de esto, ¿no? Las cosas que pasan en la infancia, que de alguna manera creo que es lo que nos marca un poco, mezclado con otras cosas, para lo que vamos a hacer cuando somos grandes. ¿Cómo fue tu infancia? Mira, mi infancia fue como la de toda la gente clase media de esa época, donde teníamos pocas cosas, no era como la infancia de ahora de algunos chicos, y entonces todo lo inventábamos, lo dibujábamos, lo creábamos con los elementos que teníamos. Y creo que eso es una cosa que ha formado a una generación de personas que han pintado, hecho escultura. De hecho, Pugia siempre decía que él había sido escultor, porque donde él nació en Italia, no me acuerdo en qué pueblo, que era muy pobre, se hacían los juguetes con piedritas que encontraban en la calle, con palitos de los árboles, con pedacitos de alambre. Y él dice que ahí empezó su historia como escultor. Y hablando con Graciela Sala el otro día, me decía que a ella le pasó lo mismo, a mí me pasó una cosa parecida, porque mi familia tuvo una casa de modas muy importante acá en Argentina, mi abuela vino de Francia para eso, y yo tuve contacto con lo textil desde muy chiquita, a los 5 años, y eso lo cuento como una historia muy linda siempre, porque me vinculé a las telas. A mí, cuando iba a visitar a mis abuelos, me llevaban a la manutención, que era la parte de escritorios y donde se guardaban cosas antiguas, y una empleada me abría unos cajones y me decía, mira, de lo que hay acá puedes llevarte lo que quieras. Y había unas cosas tan maravillosas, rollitos de tela de ser natural, de colores divinos, una cosa fantástica para un chico. Y yo me llevaba cantidades a mi casa y con eso hacía, por supuesto, ropa de muñecas y sin fin de cosas que se me ocurría con esas telas. Así que ese fue mi primer contacto con lo textil. Y dibujar, dibujé como hacen todos los chicos siempre, desde chica, pero después continué. ¿Y tu adolescencia? Con respecto, termino con la infancia. Fui a un colegio donde no la pasé bien, un colegio doble escolaridad con idioma que fue muy estricto, así que ahí estuve no muy contenta, pero en esa época me salvaba, te digo, la cosa del dibujo, que en eso siempre me destaqué, en el colegio también, y eso me daba una salida. Y estudiar danzas, estudiaba también piano, que no me gustaba nada, por la forma en que se enseñaba en esa época, y después en la adolescencia empecé como escuela secundaria la preparatoria de Bellas Artes, que hice los 4 años, y ahí lo pasé muy bien con un grupo de compañeras muy divertidas. Aprendimos muy poco porque era un script y el nivel era bastante bajo, pero eh, sirvió como para tener una base, y después cuando entré en la Pueyrredón, como todo el mundo tenía una preparación bastante más específica y más profunda, me tuve que poner a estudiar para ponerme a la par, y lo hice, y bueno, después hice el profesorado
también muy bien, con excelentes profesores, con una experiencia muy valiosa realmente, en lo que implica aprender a dibujar, a pintar, a prepararse las telas, en fin, desde lo técnico hasta lo teórico. ¿Y qué historias tenés para contar o recuerdos sobre tu paso por la Pueyrredón? Por ejemplo, una cosa muy interesante que en ese momento profesora de pedagogía era María Alicia Romaña de Peiceret, que estaba haciendo las primeras experiencias con psicodrama. Así que nuestras clases de pedagogía pasaban por la experiencia de psicodrama para experimentar, y fue interesantísimo porque yo decía que yo no iba a poder estar nunca delante de un curso porque era muy tímida, cosa que era cierta en esa época, que no sabía expresarme en público, que bueno, no sé, una cantidad de cosas. Y a través de unos ejercicios, ella lograba ponerte en una situación que vos terminabas haciendo eso que decías que no sabías hacer. Así que era una cosa realmente interesantísima. Nos hicieron notas en el diario La Nación, que venían a la escuela a tomar fotos y qué sé yo. Fue muy lindo. Y después, bueno, muy buenos profesores de pintura, de algunos que no son tan conocidos hoy, como Iván Vasilev, que era un búlgaro que había recalado acá en la Argentina, que manejaba el color como los dioses, y entonces le daba una especial clase a las alumnas que él veía que tenían condiciones con el color, y al resto me dijo que las olvidaba. Pero bueno, eso pasa con todos los profesores. Después tuve a Carreño, a Irureta, a Lezama, que ahora está exponiendo, parece en algún lugar, lo tuve en dibujo. En fin, yo creo que los mejores pintores de la época estaban en la escuela, ganaban poquísimo, pero era un honor ser profesor de la Escuela de Bellas Artes en esa época. Y nosotros, por ende, tuvimos ¿cómo te puedo decir?, la facilidad de estar en contacto permanente con gente importante de la plástica, que nosotros ni sabíamos en esa época muy bien quiénes eran ellos, pero después con el tiempo nos dimos cuenta que eran todos muy valiosos. Para mí fue una experiencia fantástica la Escuela de Bellas Artes, tenía un nivel muy bueno en esa época, y la gente que estaba dentro, los alumnos también, era gente que ¿cómo te puedo decir?, se ocupaba y se preocupaba de llevar las cosas en forma muy profunda realmente. Nos tomamos las cosas muy en serio, eso. Había una mística que yo no sé si eso hoy en día existe en la gente joven que está empezando. No tengo mucho contacto. Tuve muchas visitas en la muestra que tuviste vos de gente de indumentaria, y me llamó la atención, de indumentaria de arquitectura, ¿no? De la Facultad de la UBA. Vinieron varios grupos, a veces vino un grupo de 2 o 3, y al día siguiente vinieron unos cuantos, y me quedé yo bastante impresionada de que ellos estaban muy sorprendidos del manejo que yo tenía de un montón de cosas que ellos no tenían noticias. Por ejemplo, de las telas, de cómo son las telas, de los tejidos, de qué es el algodón, que te das cuenta por la temperatura. Y me decía, vos, si esto no está escrito, digo, bueno, eso es una experiencia personal que tengo yo, pero eso tiene que ver también con mi tarea. Y a mí me llamaba la atención que en la facultad estas cosas no se vieran, porque me parece fundamental que la gente conozca los materiales con los que trabaja, ¿no? Que los trate, que los trabaje como experiencia. Y me pareció que no era tan así por las cosas que... Vieron un día un grupo grandísimo, como de 15, se sentaron en el piso y estaban fascinados con la poca información que yo les daba respecto de este tema. Así que fue importante para mí también, porque yo no tenía tanta conciencia de que eso, pasados los años, podría hoy en día tener efectos, cosas que no conocían. Siempre digo que para esta muestra, al final el proyecto no se hizo, pero yo había hecho un listado de 40 tipos de telas que yo conozco, que sé cómo son, las puedo definir, y hoy en día ya no se conocen, y si las buscas en los diccionarios tampoco existen, porque no se hacen más. Y es un mundo riquísimo ese, que hubo en otras épocas. No sé si en otros países por ahí siguen estando. Acá en la Argentina es muy raro, porque han desaparecido también los lugares que vendían telas finas, las telas, digamos. Quedan pocos lugares que venden cosas muy estándar, me parece. Las casas buenas cerraron. Así que bueno. Y mientras estabas en la Pueyrredón,
y tu trabajo con la pintura, ¿seguiste conectada con el textil? No, el textil apareció mucho después, porque yo cuento lo de la familiaridad con las telas la tuve desde chiquita por esta cuestión familiar y porque yo siempre tuve mucha facilidad manual, así que cosía con una máquina de coser con 6 7 años y mi mamá me dejaba, que todo el mundo decía que era una locura porque me podía coser los dedos, pero nunca me pasó. Y después eso quedó como dormido hasta después, mucho después. Yo estuve con la pintura muchos años, después salida de la escuela con un grupo hicimos un taller de cerámica con esmaltes de alta temperatura, que eso fue unos años y muy exitoso, pero se terminó. Y cuando nació mi hijo, ahí me cambió mucho la vida porque trabajar en cerámica era muy esclavo, con los horarios de las horneadas y demás. Entonces empecé a hacer en mi casa pequeños experimentos con telas de esa casa de modas y otras cosas que yo tenía, y empecé con este asunto que yo no sabía ni siquiera qué era, y trabajé mucho tiempo haciendo estas cosas, y yo decía, esto no es tapiz, porque para mi concepto tapiz era telar. Yo conocía tapices de telar, de la Galería del Sol, todo ese tipo de cosas, pero esto no era. Entonces tampoco era pintura porque no era pintado, entonces más o menos puse un nombre que era collage, pero tampoco es collage porque el collage es pegado y este era cosido. Hasta que un día vino una amiga que es arquitecta y me dijo, ¿cuándo vas a mostrar esto? Y digo, mira, yo no sé esto cómo lo voy a mostrar porque no sé ni cómo se llama. Y me animó ella y me fui a hablar con Mónica, la dueña de Ática, Mónica Carrizo, donde habíamos hecho exposiciones de cerámica, y me dijo, no importa cómo se llama esto. Yo fui en el mes de agosto, creo, y me dijo, ¿cuántas piezas tenés? Le digo, mira, tengo unas cuantas, porque hace 2 años que te... Dice, bueno, las vamos a ver y te voy a dar una fecha para diciembre. Bueno, y yo sin saber cómo se llamaban esas cosas, fue la primera muestra que hice, lo de Mónica. Y ella me dijo, bueno, le vamos a poner tapiz collage. No es tapiz porque no es tejido tampoco, pero bueno, la gente lo va a entender, no es importante el nombre. Y ahí empecé. Cuando te digo, fue que Javier era chico y empecé con esta actividad que era una especie, yo siempre fui muy pictórica y muy enganchada con el color, así que pienso que la pintura sigue estando presente a través de las telas, pero está siempre en mis trabajos. Y fue en esa época que empecé con lo textil, que el otro día en el Zoom conté que el marido de Nora Correas en esa época tenía la Galería Rosenbusch, y él vino a Praxis a una muestra y me dijo que quería hablar conmigo y me ofreció una muestra en la galería. Y en esa época, yo ni idea todavía, conocía, como te digo, la Galería del Sol, y él me dijo lo del CAT, y yo le dije, ¿qué es el CAT? Yo ya estaba en el mundo textil, había hecho una muestra en Praxis, había hecho ya varias cosas, y no conocía el centro. Así que gracias a él, bueno, fui al taller de Marta Viñars y conté lo que el otro día comenté en el Zoom de apertura. Y ahí conocí a las personas que, bueno, que estamos hoy. Volvamos a tu obra. Las uniones de las telas, ¿las haces a máquina o las haces a mano? Las hago a máquina. Yo trabajo sobre un fondo que es un fieltro y corto a mano, porque algunas personas me han preguntado si corto con plantillas, porque están cortadas perfectas. No, no trabajo. Yo trabajo con las telas en el aire. Lo que pasa es que tengo un instrumental como si fuera un cirujano. Necesito que las tijeras corten perfecto, que todo esté bien, porque si no es imposible manejar esto. Y al principio yo trabajaba sobre un fondo y desarrollaba temas sobre el fondo. Y después con los años fui cerrando ese fondo hasta ahora que ya del fondo no se ve nada y está todo cubierto con los módulos que encajan unos con otros y el fondo ya no se ve. Y a eso entonces es más fácil llamarlo assemblage porque es un ensamblado textil. Y está cosido a ese fondo a máquina con una puntada zigzag con un hilo lo más finito y lo más transparente posible. No me interesa que se vea el hilo, me interesa que se vea la pieza textil, pero no el hilo como si fuera un bordado, porque no es un bordado, solo lo uso como para poder fijarlo al fondo, porque es la única forma que se me ocurrió hace años
porque pegado esto se despega, lo podés pegar, pero el efecto visual de una cosa pegada no es lo mismo, queda, no pega con mi espíritu, digamos. Yo necesito que sea un dibujo nítido, neto, y si fuera pegado se deshilacha, se frunce, en fin, tiene que estar plano. Así que está cosido a... Y cuando me preguntan sobre esto, sí, es complicadísimo, porque me llevo muchos años de experimentación, lograr que las telas no se corran, que las cosas no se... Porque las formas, cuando uno las cose, la máquina tiene un pie de presión, y eso empuja. Entonces tenés que encontrarle la vuelta técnicamente de cómo poder hacerlo para que quede como tiene que quedar. Es un poco difícil explicar estas cosas habladas, digamos, ¿no? Por ahí es más fácil cuando uno las explica sobre la marcha. ¿Y cómo haces la selección de telas? Bueno, esa es la parte más linda y más divertida que yo tengo hoy día. Al principio era mucho más restringido todo porque mi caudal era más chico. En la Argentina no hay demasiada variedad de cosas fabricadas acá, y acceder a cosas importadas siempre en la Argentina fue difícil. Bueno, entonces, en mis primeros viajes a Europa, por ejemplo, una de las cosas que hacía era tratar de comprar, pero tampoco es fácil porque yo uso módulos muy pequeños y nadie te vende menos de 1 metro. Y 1 metro para mí es una enormidad, porque 1 metro para cada color, con la cantidad de matices y qué sé yo que uso, es complicado. Pero bueno, igual compré muchas veces lo que pude, y con los años apareció mucha gente que tiene cosas en su casa que son muy lindas y las guardó, como me pasó a mí, y las tiene porque son lindas, pero no puede hacer nada con ellas porque ni sabe para qué sirven, porque son telas raras. Bueno, y me han acercado muchísimas personas que han tenido esos pequeños tesoros familiares y los tengo. Y después con los años, cuando hubo acá en Argentina mucha importación, entonces ahí sí me hice un festival y yo tengo para trabajar 50 años más, de muchísimas cajas clasificadas con materiales de tapicería, de telas de ropa fina, de seda natural, un archivo enorme. Cuando hice la muestra querían poner una, una muestra de mis telas hechas rollito, pero yo me negué porque le dije a la directora que la gente se las iba a llevar. Si vos pones una cosa llena de cosas divinas, me hubiera pasado como cuando yo tenía 5 años. Cada uno se hubiera querido llevar un rollito y yo me hubiera quedado sin material. Así que eso no se pudo hacer. Pero tengo cajas y cajas con unas clasificaciones insólitas porque solo las entiendo yo, pero cuando voy a hacer una obra sé dónde están y busco como cuando uno, bueno, ustedes buscan hilos, pero yo tengo como más complejo porque tengo texturas, tengo colores, tengo más gruesas, más finitas, y tengo todo eso clasificado en cajas y bueno, voy buscando. Y a veces cuando no tenés muy claro, ya no más que abrir la caja te dispara ideas, porque ves los materiales y eso te va dando la pista de para dónde tenés que ir. Así que es una tarea muy linda la de la selección. Es como una paleta, y eso lo pongo sobre la mesa de trabajo y voy combinando. A veces empiezo con una idea y termino con otra que es totalmente para otro lado, que eso ocurre muy a menudo, por suerte, y es cuando se encuentran ¿cómo te puedo decir? Las armonías distintas, las cosas que no se te ocurren a vos, ocurren por la casualidad, porque están juntas y uno descubre que eso puede ser. En fin, es un mundo de las telas y los colores para mí que es una maravilla, lleno de cosas, de novedades siempre, siempre hay una novedad. Y De usás hecho, telas de distinta textura en una misma obra, ¿no? sí, absolutamente. Y últimamente, cosa que yo antes no hacía porque no lo había podido dominar, estoy poniendo transparencias que antes no las usaba, y gracias a persistir en inventar cosas para, ¿cómo te puedo decir? Para doblegar a la tela, porque la tela es divina, pero tiene su lenguaje, tiene sus condiciones, sus características, y a veces no se deja. Entonces vos la querés usar, pero ella reacciona.
Y si vos investigás y probás, por ahí algo que hace 10 años no se te ocurrió, se te ocurre ahora, lo probás y funciona. Y entonces incorporé muchas cosas de transparencia que son muy lindas y me parece que eso también enriquece mucho a la vista porque hay cosas gruesas, cosas con espesor, con texturas más llamativas, cosas más livianas, en fin. El ojo se hace un festín con los materiales. ¿Cómo es la elección de la temática? La temática yo creo que para mí funcionó siempre como un pretexto. Uno necesita un tema para hacer algo que no sabe muy bien qué es. Y yo tengo el tema de las flores y las cosas naturales. En una época fueron las naturalezas muertas, en otras épocas las hojas y las palomas, en fin, fui pasando por distintas cosas. Y en una época de las cosas más cubistas, hacía realmente mucho proyecto, mucho dibujo, como eran cosas geométricas que hechas en tela eran muy difíciles porque siempre tenés que tener la geometría perfecta y las telas se mueven, pero bueno, eso lo logré dominarlo. Una vez que dominas una cosa ya no es divertido seguir, es decir, vas cambiando por eso, ya terminaste con esto que lo podés resolver y pasás a hacer otra cosa. Y empecé a trabajar después, y sobre todo estos últimos años, de una manera mucho más libre, mucho más libre. Es como que no tengo demasiado, ¿cómo te diría? Eh, la idea del proyecto. Tengo una idea muy vaga, pero empiezo a trabajar y enseguida se conecta. Es como que se conectan varias cosas y empiezan a salir. Y si se estancan, dejo ese, empiezo otro y no sé, es una cosa muy lúdica la manera de que yo trabajo. Tiene que ver mucho con el juego. Yo juego mucho. Como no tengo muchas leyes con las que cumplir en esta tarea, el juego está muy presente porque probás, ponés, sacás, cuando te parece que está, fijás. Si no, es como la pintura, raspás, volvés a poner. Y acá son, a veces que te pasas media hora para cortar una cosa, pero lo que resulta, bueno, podés cambiarla y agarrar para otro lado. Entonces vos la parte práctica la vas inventando sobre la marcha. No, no se habla mucho sobre la inspiración. Yo, la verdad, el tema de la inspiración es un tema que es para hablar muy profundamente, porque concretamente lo que uno hace es trabajar todo el tiempo y yo lo he conversado con colegas y hay momentos en que vos decís, esto parece que no lo hice yo, algo pasó, algo vino de algún lado que me hizo ir para acá, cuando yo esto no lo había pensado y no sé por qué está puesto acá. Algo pasó para que yo elija esto y lo ponga al lado de esto otro, y venga alguien y te dice, oh, esta armonía, que... y vos decís, sí, es cierto, pero no es algo muy planeado, es algo que pasa. Y yo creo que pasa cuando uno trabaja. Uno está siempre en actividad y empiezan a aparecer esas cosas. Cuando uno está parado y con un ojo en blanco, es muy raro que pase. Tenés que estar como entibiado con la actividad y empiezan a pasar las cosas. A veces pasa que uno deja de hacer algo un tiempo largo y cuando empieza es como que no, bueno, tiene que ver con eso yo creo, ¿no? Y estar en el taller tiene, yo lo hablaba con mi hijo hablando de la meditación, que trabajar en estas tareas, para mí tiene, yo no soy una especialista para nada, pero se me ocurre que tiene mucho que ver con la meditación, porque uno está en una frecuencia muy distinta. Y uno puede estar horas haciendo esto, o ustedes que tejen, no sé, cada uno con su disciplina, con su forma, pero estás en un estado diferente, que es muy sano y es muy bueno. Pones un poco de música y es bárbaro. A veces es muy difícil transferir esta experiencia, hay que ponerse a hacerla, entonces la gente que lo hace dice, es cierto que pasa eso, ¿no? ¿Y vos diste clases? Vos sabés que no. Creo que hubiera tenido condiciones para dar clases, porque cuando doy charlas y qué sé yo, hay como una cosa que de cercanía, como que la gente, buena relación. Pero cuando yo empecé a trabajar en esto, o sí, cuando me recibí, vos sabés que había
¿cómo se llamaba? Listas en las escuelas secundarias donde yo podía dar clases, o en las escuelas de arte, ¿no? Clases particulares no se me ocurrió porque lo hice un tiempo y la gente que venía me hacía un desastre en el taller, me desordenaba mucho, yo tengo mis cosas muy... Así que clases particulares no. Y clases de las otras, la verdad que me llamaron en cuanto me recibí porque tenía un alto puntaje para dar clases en escuelas secundarias, pero la verdad que era una cosa muy, ¿cómo te diría? Mucha tarea para mí, mucho viaje, y me hubiera restringido mucho tiempo de trabajar en el taller, que a mí lo que más me gustó en mi vida es esta parte, el taller, más que todo lo demás. Así que fue una elección. Siempre me han pedido de dar clases o dar seminarios, pero no terminé nunca de meterme con el tema. ¿Cómo siguió después tu evolución como artista después de la exposición que tuviste en Praxis? La primera, decís vos. Claro, ¿cómo continuó? Bueno, la primera fue lo de Mónica, la primerísima, hace Ah, muchos años. Después yo entré en Praxis, bueno, eh, el otro día creo que sí que dijo una cosa también muy valiosa respecto de a dónde te llevan estas actividades. Y a mí, la verdad que el tapiz, porque yo no tuve padrinos ni gente que me presentara en ningún lado, mucho menos conocía a gente de textil cuando entré en el CAT, y las obras creo que son las que me llevaron, me marcaron el camino. Cuando yo había hecho esa muestra en Ática, aparece en los años 70 la famosa galería Praxis, toda blanca, y yo pasaba por ahí y decía, qué bien se verían mis cosas acá. Pero bueno, este, hasta que un día dije, bueno, que es como hice casi siempre las cosas. Y no sé si ustedes vieron la película Lili, que andaba con la valijita, sí, bueno, más o menos como Lili. Un día yo fui con 2 tapices enrollados de 1 metro a la galería. Yo abrí la puerta, pregunté quién era el encargado, vino un joven muy moreno, quemado, vestido de blanco. Después con los años, vale, con los años no, me enteré en ese momento que era Jesús Marcos, el que fue pintor, que acababa de llegar de España y estaba como encargado de la galería atendiendo, y yo no sabía ni que era pintor, ni que era Jesús Marcos tampoco. Después fue famoso acá en Buenos Aires. Entonces le conté que yo hacía esto, se lo mostré, y me dijo, bueno, déjamelo, yo voy a hablar con el dueño, que yo no sabía ni quién era el dueño de la Galería Praxis. Y a la semana me llamó y me dijo, mira, me dijo el señor Miguel, que bueno, que las vamos a tener acá y las vamos a mostrar. Bueno, eh, tenés un recibo, qué sé yo, perfecto. Pasó un mes, me llama este señor Jesús Marcos y me dice si tengo otra obra, pero en otra gama, porque había una persona que qué sé yo. Bueno, llevé otra obra y la vendieron. Y al otro mes, más o menos así, hasta que vendieron 2 o 3 cosas, y entonces dije, bueno, ahora es el momento de ir a hablar con el señor Jesús Marcos de vuelta y decirle que yo en un año o dos, porque una muestra necesita muchas obras y hay que trabajar mucho, entonces necesitaba 2 años de tiempo para preparar, y me dijo que bueno, que lo iban a conversar. Y lo conversaron y me dijeron, ok, tenés una muestra en un año y medio para tal fecha. Y ahí empecé a trabajar con Praxis. Después Praxis, como era una galería fantástica, porque la vio todo el mundo, también me trajo otras propuestas y demás. Así que bueno, ese fue el principio con las galerías. De las galerías de esa época, el Buen Aire en Martínez, la dueña era Carmen Menéndez, genial Marchán, más que Marchán era una mecena, porque cuando ella te tomaba, se ocupaba de vos, y si vos eras bueno, te vendía la obra, llamaba a todo el mundo, era una genialidad. Con ella también hicimos varias muestras, galerías de esa época, ya no me acuerdo mucho. Una experiencia muy linda que tuve yo, más o menos, creo que fue un poquito antes de Praxis, en la esquina de Pampa y Vuelta de Obligado, había un local todo de vidrio. Yo pasaba por ahí a veces, y un buen día, en ese local todo de vidriado, lo habían puesto una moqueta, todo beige, todo natural,
Era una galería. Entonces yo entré y le pregunté, me atendió un joven que era el dueño, el hijo de un psiquiatra, un chico muy joven. Me dijo, sí, yo soy el dueño, quiero trabajar acá con cosas novedosas, qué sé yo. Entonces dije, mira, yo hago esto. Me dice, bueno, mostré una foto, me dijo, bueno, fue una experiencia increíble porque también le conté a algunos colegas que también llevaron obra ahí y él me decía, es increíble esto que pasa, eso será años 80, ¿no? Me dice, acá pasa la gente, se pone así en el vidrio y me dice, ¿se puede ver qué es esto que ustedes tienen? Entonces yo les explicaba, estos son tapices, estos son tejidos, esto es collage, esto es macramé. Dice, entonces, y la gente empezó a familiarizarse porque no era tan conocido, el tapiz no era muy conocido. Este chico se cansó, tuvo la galería esa 2 o 3 años, después no sé qué pasó, la cerró, se fue, no sé, el tiempo que yo me acuerdo, se cansó de vender tapices en Belgrano, se llamaba Ánfora, que tuve que hacer mucha memoria porque no me acordaba cómo se llamaba esa galería. Eso fue también una cosa de apertura en el barrio de Belgrano por el tema del tapiz, porque en los años 70, 80 recién empezaba, la única cosa conocida era el Sol, la Galería El Sol. Así que bueno, yo creo que muchas integrantes del principio del CAT hicimos mucha apertura con esto, como teníamos tanto entusiasmo con lo que hacíamos, se ve que lo proponíamos también con entusiasmo y nos daban la posibilidad de mostrarlo, ¿no? ¿Cuál fue la experiencia tuya de incorporarte al CAT? Bueno, la experiencia mía, ¿cómo fue o cuando entré? Cuando Sí, entré. ¿cuándo entraste y cómo fue Bueno, tu experiencia? cuando entré integré la comisión y empecé a trabajar, como siempre pasa. Y yo hacía el boletín con Rosita Chernov y hacíamos las pruebas de galera y hacíamos fotocopias, porque no había internet, así que hacíamos todo por teléfono. Yo hacía entrevistas fui a lo de Nora Aslan, a San Isidro, hicimos una entrevista en su jardín, hacíamos todo, conseguíamos lugares para exponer, en fin, yo trabajé muchísimo. Y toda la gente que yo iba aglutinando, porque eso cuando vos lo haces a nivel personal, eso también servía para el CAT, porque eran contactos que son de gente de galerías o gente que hace cosas que uno conoce, y el CAT, bueno, también formaba parte de todo eso en esa época. Trabajábamos muchísimo, muchísimo. Bueno, Silvia Siburger, que el otro día hablaba de esa época, fue una cosa muy increíble lo que pasó, porque nadie soñó que esto iba a ser tan grande después. La verdad que cuando ellas empezaron, que eran muy poquitas, yo me incorporé al poco tiempo en el taller de Marta Viñals. Yo no fui fundadora, aparecí después, pero más o menos yo no me acuerdo en qué año en este momento ya. Pero casi toda la gente venía de textil. Se habían formado con John Wall. Así que bueno, mi experiencia con el CAT, trabajar, trabajar y trabajar. La verdad que fue así. Mucha tarea, mucha reunión, muchas cosas de organización. Como no había dinero, había que hacerlo todo a pulmón. Así que cuando había muestras, había que ponerse a hacer, a ocuparse de todo. No teníamos personal para enviar a que haga alguna u otra tarea. La hacíamos entre todos los que podíamos. Así que no cambió mucho, me parece, por lo que ustedes dicen, ¿no? Bueno, vos participaste en un sinnúmero de exposiciones, tanto individuales como colectivas. ¿Cuáles Sí. son las exposiciones que más recordás o que marcaron un hecho importante en tu carrera? Mira, todas las exposiciones son lindas y cada una te va dejando alguna cosa diferente que otra. A veces algunas ya ni te acordás porque hace tanto tiempo. Este, para este trabajo de ustedes, la vez pasada me comuniqué con la Galería Praxis porque tengo bastante ordenado, pero no tan ordenado. Y hubo una época que la Galería Praxis, que creo que fue en los 80, abrió sucursales en toda la República, en casi toda. Y yo perdí la cuenta de algunos lugares. Me acuerdo que había en Ciudad de Córdoba, en La Cumbre, en Bariloche y en 3 o 4 galerías más. Y eso fue para mí una cosa fantástica porque me ofrecieron, a partir de una muestra hecha acá en Buenos Aires,
si quería exponer en Córdoba. Y yo dije, no, yo no puedo hacer tanto. No, me dice, no, vos no tenés nada que hacer. Vos preparás la obra y la galería se ocupa. Bueno, esa fue una de las primeras veces que dije, ay, al fin algo que no tengo, porque si no había que hacer todo, todo a pulmón. Y ellos se ocuparon de hacer un montón de muestras, así que a mí me conocieron a través de Praxis, gente que después vino a Buenos Aires a comprar, gente que estaba de paseo, de paso, así que fue una difusión muy, muy buena realmente. Y en Praxis, por lo menos en este momento que Jean está en Nueva York, no tienen el archivo de eso, ni sabían las chicas que están ahora a cargo que eso existió, que hubo muchas sucursales de Praxis, alquilaban, por ejemplo, unas casas, yo fui a 2 o 3, a Córdoba ciudad, una casa tipo Art Nouveau, preciosa, de 2 plantas, la reciclaban, la pintaban y ponían la galería ahí. Así que las cosas se veían en una casa muy linda, muy bien puesta, fantástica la idea, pero no duró muchos años, porque después debe haber venido alguna cuestión política donde eso ya no se debe haber podido sostener y cerraron. Esto fue en la época que Miguel vivía, hace muchos años ya. Y después de muestras notables, qué sé yo, eh, se hicieron muestras muy lindas en el Museo de Córdoba, ¿cómo se llama? El Museo Carafa. Carafa, el Museo Carafa. Ahí fuimos, viajamos en esa época con Rosita Chernoff para presentar un salón del CAT, y nos quedamos maravillados de cómo trabajaban en ese museo, porque trabajaban como en Europa, con guantes blancos, poniendo unos paños en el piso, una cosa que nunca habíamos visto en Buenos Aires, para colgar la obra, y ahí aparecieron las responsables de ProArte Córdoba, que nosotros no las conocíamos, una gente espectacular, que nos llevó a conocer el Palacio Ferreira, bueno, en fin, una experiencia, el tapiz, a partir de que uno se mete, yo pienso que el tapiz o cualquier actividad que uno hace, ¿no? Pero en ese momento, en el tapiz que fue tan novedoso, abrió muchas puertas a muchas cosas, a muchas personas que estábamos en eso, ¿no? Que nos permitió conocer otras personas, otros lugares, así que como dijo Silke el otro día, estoy muy contenta de todos los sitios donde esto me llevó para, para enriquecerme yo, para hacerlo conocer, para trabajar, para que otros... Hoy en día creo que ya hay tantísima gente, ¿no? Que se dedica, que se puede hacer que se puede hacer en casa. Y una cosa que el otro día se me disparó a raíz del Zoom es que este grupo inicial, que son casi todos hijos de gente que vinieron de otros países, tanto por religión como por nacionalidad. Si vos te pones a mirar todas las antiguas del otro día, y de alguna manera todos creo que trajimos algo de Europa en ese sentido, de lo que se hace en casa, de nuclearse, y finalmente yo creo que esto de la institucionalidad que tiene hoy en día el CAT nació de una cosa muy pequeña, pero es como se hacen las cosas, que se establecen y después ya quedan para futuro, cuando se pueden mantener o que encuentran gente que las empuja, que las desarrolla, ¿no? Las que expusiste en el exterior también, ¿querés contarnos Sí. cuál Bueno, fue tu... mira, esa es una de las experiencias más lindas, es muy anecdótica para mí, pero me llamaron, yo había participado ya en una muestra, también sí, que habíamos mandado las dos a estos salones, ella sí, y en la segunda oportunidad a mí me llamaron a las 5 de la mañana, me sacaron de la cama esa hora, me pegué un susto bárbaro. Me llamó una periodista francesa que trabaja en Francia, pero que es argentina. Y se llama Beatriz Rodaro Vico, de una revista textil, y me dijo, te estoy llamando yo, disculpame el horario, porque yo quiero ganarle a las autoridades del salón, del concurso, porque yo te quería dar la noticia que sacaste el primer premio, porque yo soy argentina, entonces ella dice, yo quería avisarte primero que ella, así que te van a llamar en la mañana para decirte. Y esto fue una experiencia increíble, de linda, por el lugar, porque me permitió conocer una parte de Francia que generalmente la gente no conoce, porque el Parque del Morvan es una cosa natural, que si no vas específicamente ahí no lo conoces, así que ahí es donde se hacía el salón, cómo se organizó, fue gente de todo el mundo, se hizo un encuentro,
con una cosa muy bien armada, también muy a pulmón como en la Argentina, pero muy bien hecha. Y todo eso también, yo tengo la doble nacionalidad, Air France me dio el pasaje, es decir, tuve una serie de cosas que aparecieron gracias a ese premio que fueron muy lindas. Lamentablemente, después no pude usarlo, ese pasaje que tenía acordado, porque se murió en tránsito la mujer del presidente de France justo en ese momento, así que quedó mi pasaje sin firmar. Y de las cosas así notables es que también estando en Barcelona, mi hijo vivió unos cuantos años allá, yo andaba mucho por los museos y me gustaban muchísimo los shops que hay en Europa, de la cadena de museos en Barcelona, tiene unas cosas en los shops de los museos muy lindas. Y yo pensaba, qué lindo sería tener algo acá. Y entonces, como lo que te conté con Praxis, hice lo mismo, pedí una tarjeta en uno de los shops del Museo de la Caixa, que está en Montjuïc, el nuevo museo que hicieron subterráneo en la Caixa, ahí abajo. Y entonces me dijeron, esta es fulana de tal, la que se ocupa del tema de los... Bueno, entonces fui a la Pedrera, que era donde tienen el depósito, abajo, y me dieron un turno para dentro de 3 meses para que llevara las cosas. Entonces le dije, mira, fulana, yo estoy acá un mes, pero no estoy 3 meses porque vivo en la Argentina. Ah, bueno, entonces dice, a ver un minuto. Entonces me dijo, bueno, ¿puede ser mañana? Sí, sí, mañana. Dice, bueno, tráete unas muestras. Y fui abajo al sótano de la Pedrera, donde tienen el depósito. Habían juntado a 6 personas y me dijeron, mira, nosotros nunca compramos así, pero te hemos recibido porque hemos visto que tu currículum y una foto que dejaste y queremos ver de qué se trata. Y yo había llevado unas muestras, por supuesto, de originales chiquitos, y ellos están reciclando en esa época el cuarto piso, y lo estaban haciendo como cuando vivía Gaudí, con los mismos muebles, las mismas cortinas, todo igual. Me dice, nosotros nos llamó mucho la atención esto porque hay 2 piezas que tienen la gama que nos interesa. Entonces te vamos a encargar tantos de estos de tal medida y tantos de estos otros. Los vas a poder mandar por DHL, todo perfecto. Tuve que abrir una cuenta allá para que me depositaran, impecable. Y los pusieron, porque ese año ya después mi hijo se vino a la Argentina y no estaba allá y no viajé, pero fui después y amigas que tuvieron me contaron que hay unas vitrinas como las de mercerías antiguas, ¿te acordás? Con vidrio, que son de roble. Bueno, habían hecho un shop especial en ese piso con las cosas que tenían que ver con la gama de Gaudí, tanto pulseras como abanicos, como libros, y los minis con una luz cenital en una vitrina. Así que para mí estar ahí fue un premio. Y ellos compraron esa serie y la vendieron, y ellos no repiten nunca. Le compran a los artistas una serie de cosas, pero después ese artículo no lo repiten, hacen otra cosa, siempre tienen novedades. Así que para mí fue como un premio tener que me seleccionaran ahí y poderlo tener, ¿no? Muy lindo. Y con la cantidad de obras que tenés, ¿dónde las tenés acá en la Argentina? ¿Están en tu casa? ¿Están en el Mira, con la taller? cantidad de obras que tengo, por suerte, muchas obras están en casas particulares, porque yo he vendido mucha obra en las muestras, felizmente, felizmente. La imagen tiene, no sé, tiene alguna cosa con la cual la gente se engancha, y, y la verdad que he vendido mucha obra en Buenos Aires. He hecho algo que en su momento me acuerdo que estaba muy mal visto y yo nunca lo oculté porque me parece que siempre en la historia del arte fue así. Muchas obras sobre pedido. Ha habido gente, por ejemplo, una persona estuvo una vez en Praxis que yo hice una muestra sobre personajes femeninos, eran 18 mujeres distintas, y me dijo, a mí me gusta mucho esto, pero yo necesito una cosa mucho más grande, pero sobre este tema y con esta gama. Y yo le dije que sí, me dijeron que sí, lo hice. Me parecía que hacer una obra importante por encargo era algo fantástico. Siempre dentro de lo que uno hace, por supuesto, la persona tuvo que ver un dibujito muy chiquito y tener paciencia, porque estuve como 4 meses haciendo eso, y
y varias obras hice. Hubo varios artistas que hacían cosas sobre pedido, y eso ayuda económicamente mucho, la verdad, para cuando uno tiene que hacer catálogos y movilizarse, etcétera. Así que, y tengo en casa obra que estoy en tratativas de donaciones, porque me gustaría que queden en algún lugar que valga la pena que estén. Eh, en Argentina es bastante difícil eso, así que estamos viendo un poquito qué hacer. Pero yo tengo una obra adquirida que se le llama Periodo de Adquisición, que fue recomendación del jurado, que me dijeron en un momento que estaba en la Casa de la Cultura, la fui a ver, estaba ahí, y después no estuvo más ahí, y no sé dónde está. Y yo traté de averiguar dónde está y nadie me sabe decir, y es del Patrimonio Nacional, pero no sé dónde está. Debe estar en la casa de alguien, supongo, no sé. Contanos qué otras cosas querés que queden grabadas que quizás yo no te he preguntado. De las experiencias lindas, lindas, bueno, lo de Francia, lo de la Pedrera, hay tantas cosas, mirá. Con el CAT hubo tantas muestras, las muestras que hicimos en el Correo Central, que hicimos unas cuantas, que no existe más, existe el hall, pero no existe más el correo como era, eran unas muestras fantásticas, pasaba todo Buenos Aires por ahí, una cosa de mucha repercusión, que yo creo que la gente empezó a ver el tapiz a partir de esas muestras grupales que eran muy, muy importantes y la gente accedía y tuvo mucha repercusión en su momento. Otras muestras lindas, una fue la de La Plata en el Museo, y después no sé por qué, parece como una pasa de las galerías a los museos, sin querer. Hubo una muestra muy linda acá en el Museo Roca, en el Museo Catedral de La Plata. La del MAF fue muy linda, la verdad. Sobre todo por la repercusión de la gente. Me refiero que la experiencia de ver cómo la gente lo recibe y cómo descubre cosas, me parece que eso es muy lindo de poder causar en un tercero, ¿no? ¿Cómo ves el arte textil en la actualidad? Yo no puedo hacer mucho juicio porque hace rato que yo no ando mucho, porque tengo un problema de artrosis, así que mucho no circulo, pero no veo tampoco que haya mucho anuncio, salvo que haya salones. La gente no se larga a exponerse sola, o no, yo no sé si las galerías apoyan, no sé, nunca fue fácil el tapiz, ¿eh? Nunca fue fácil, porque no todo el mundo le interesaba, pero la gente que hizo la experiencia no le fue mal. No sé hoy en día cómo son, porque tampoco conozco tanto las galerías de hoy día, te soy sincera. Yo estoy ahora mucho más encerrada trabajando y por ahí preparando alguna muestra para algún museo, pero no tanto en el tema de galerías, que las galerías que yo conocí prácticamente no existen más. ¿Para algún museo en específico estás preparando muestra? No, ¿Nos en podés este momento adelantar no. algo? Tenía una muestra en un lugar muy, muy lindo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, la librería, hay una antigua librería que está en un edificio Art Deco muy lindo, de cosas chiquitas, pero se suspendió por la pandemia porque la verdad que hacer el esfuerzo de una muestra para recibir visitas por teléfono me parece que es una cosa que no, es mucho esfuerzo, así que estoy esperando que pase la pandemia y ver un poco qué es lo que hago. Sí. Tampoco hago muestras individuales como antes, porque es imposible ahora para mí. Pero las cosas pequeñas sí me interesa, es en lo que estoy trabajando, que tiene menos esfuerzo físico y me da mucho placer. Así que en cuanto se pueda hacer algo con eso, seguro lo voy a hacer. No, para museos especialmente no estoy haciendo en este momento. En este momento no estoy haciendo nada especialmente para nadie, estoy trabajando para mí. Yo sigo trabajando como si tuviera el año que viene una muestra y después veo. En realidad no trabajé siempre para las muestras, es al revés. Uno trabaja, acopia y después ve un poco al revés de lo que pasó con Praxis, porque la primera muestra sí fue una fecha con un tiempo determinado para darme a mi lugar a trabajar, pero después siempre fue al revés. Yo fui trabajando y una vez que lograba un conjunto de las cosas que me proponía como tema o como, porque hubo distintos temas que fui desarrollando, entonces veía dónde puedo exhibir esto. Más bien fue así, al revés. Una maravilla toda tu historia. Bueno, muchas gracias. Para mí también fue muy lindo, la verdad, y creo que fue muy conmovedor para todas porque hay una especie de raíz común, porque a todo el mundo le hizo el mismo efecto, ¿eh?
como que todo el mundo empezó muy de a poquito, y todas hicieron cosas muy importantes para ellas y para la tapicería argentina, ¿eh? Sí. Por la repercusión que hay afuera y todo eso, ¿no? En la Argentina tenemos un centro, pero no muchos países latinoamericanos tienen centro. En Europa sí hay, pero no acá, en América. Y el CAT se ha puesto una cosa importante al fin. El CETU de Montevideo, de Uruguay, no sé bien cómo funciona, porque yo tuve mucha amistad con Nasaka Yancian y tampoco ahora él está como perdido también, porque había mucha gente interesada en el textil en Uruguay. ¿Ustedes tienen contacto Sí, con gente del CETU? sí, sí, está volviendo ahora a Ah, reorganizarse. qué suerte. Bueno, Silvina, te agradecemos mucho el tiempo que nos has dado, todo tu testimonio, y bueno, vamos a verte en la próxima muestra. Sí, yo les agradezco a ustedes en realidad, porque todo este trabajo hubiera sido imposible sin esta propuesta. Y aparte, bueno, y ahora viene una parte lindísima, que es volverse a reconectar con todas las personas que aparecieron, que estábamos todos medio bajo tierra acá, muy escondidos, pero todas con muchas ganas de participar y de volverse a conectar, ¿no? Con Tana sí tuve una linda sorpresa el año pasado, porque yo mandé tarjetas de esta muestra del MAP, por supuesto también a Tana, y con Tana hacía años que no tenía, y me escribe desde Canadá diciendo que no puede venir. Así que fue una cosa muy increíble. Una experiencia fue también llevar el Salón Nacional a la Patagonia, que me llamaron para invitarme y yo en ese momento no podía y le dije, llámenme el año que viene en el otro salón, dentro de 2 años, y la persona que estaba en salas, que no me puedo acordar cómo se llama, que era una española, me dijo, mira Silvina, esto es hoy, dentro de 2 años en Argentina no se sabe, así que si podés, arreglá y andá vos. Y fue una maravilla, y eso requiere, yo creo que no es una entrevista, porque pasaron cosas tan humorísticas y tan divertidas en esa visita, y cuando hablamos de que todo se hacía pulmón, por ejemplo, en Trelew, el lugar para montar el salón era un teatro. A mí me habían avisado que era un teatro. Entonces yo pensé un teatro que puede ser como el Coliseo de acá, o un teatro que tiene un foyer, entonces ahí se cuelga el salón. No, era un teatro de ópera chiquito, sin paredes en la entrada, sin paredes en ningún lado. Entonces cuando yo hablé con la directora de cultura, le dije, ¿dónde voy a colgar las obras? No hay paredes. Me dijo, no, ya nos vamos a arreglar. Bueno, entonces me dice, tenemos en la municipalidad muchos paneles de 2x1, no sé, vamos a traerlos y los vamos a apoyar atrás de los palcos, en la parte de circulación de los palcos bajos y los palcos altos. Una cosa insólita. Todo esto para las obras pequeñas, de 80x80, de 1 metro por 1 metro, que había en esa época mucha obra de 1 metro por 1 metro. Y después en el medio de la platea, que estaba vaciada y peraltada de madera, había una estructura de acro, que son esos fierros que ponen en las obras para sostener los edificios, ¿viste? Que ponen como muchos caños para sostener. Bueno, había Sí. una estructura armada en el medio de la platea. Y yo dije, bueno, eso lo sacan, porque queda horrible. No, me dice, eso no se puede sacar, porque eso está armado por la empresa Acro y no se puede sacar porque no hay por dónde. Y lo están usando porque había un dramaturgo muy conocido, Dragún, tengo mi memoria auxiliar, mi marido. Estaba Dragún trabajando en teatro con un grupo de personas de Trelew durante 3 meses, y habían armado eso para desarrollar ahí los trabajos de ensayo. Dice, así que esto no se saca de acá. Bueno, entonces me puse a pensar qué hacíamos con eso. Entonces, eso sirvió para colgar los tapices grandes, entre ellos el de Sil, que sí que había mandado una cosa de 2 metros por no sé cuánto, y tapamos toda la estructura con los tapices más grandes. Y después quedaban 3 también muy grandes, que no había dónde. Entonces alguien dijo, bueno, el telón del escenario, que era de boca bastante alta, es azul oscuro, así que podrían ir sobre ese fondo. Se hacía lo que se podía, porque no había dónde entre Leu. Y había
una barra arriba muy alta, y alguien dijo, sí, pero hay que colgar unas tanzas desde arriba porque no se puede colgar desde el cortinado. Entonces, bueno, entonces llamemos a los bomberos. Y sí, los bomberos son los únicos que tienen esas escaleras altísimas. Vinieron los bomberos, pero los bomberos no pudieron entrar porque la entrada del teatro era baja y la autobomba era más alta. Yo te cuento, esto parece un chiste, pero cuando vos sos la responsable de la muestra, yo estaba atacadísima porque tenía que resolver cosas insólitas. Entonces, como los bomberos no pudieron entrar a la escalera esa que se despliega, alguien dijo, llamen a Juan. Y dije, ¿quién es Juan? Ya vas a ver. Bueno, esperamos un rato y llegó un señor joven, un joven, con botas tejanas, camisa a cuadros, un sombrero y un montón de sogas en el hombro. El señor era especialista en lazo, en enlazar. Entonces lo llamaron y el señor con un peso se encargó con el lazo de enganchar una tanza gruesa arriba con un peso para poder desde el primero falló, el segundo falló, en el medio de una sala de teatro había un señor con un lazo tirando para arriba, y las primeras dos no embocó, la tercera la embocó, entonces dijimos, bueno, resulta, y como en 3 o 4 horas logramos poner 6, que fueron los 3 tapices más importantes de la muestra. Eso es increíble. Y después, en Comodoro Rivadavia, el lugar era un salón de la municipalidad de hormigón, todo de hormigón. No se podía poner un clavo en ningún lado y no se podía perforar. Así que también fue un dolor de cabeza armar ahí la muestra. Pero bueno, vicisitudes yo creo que de los países subdesarrollados, que tratamos de hacer todo con lo que hay. Y nada está muy preparado para lo que vamos a hacer, la verdad, y hay que resolverlo sobre la marcha. Y en el sur, en Santa Cruz, el director de cultura, una genialidad de persona, cómo juntó a todos los grupos que estábamos en ese momento. Yo estaba por el tapiz, pero había gente de teatro, gente de literatura, y él todas las noches nos juntaba en un mismo lugar para comer juntos y hacer intercambio. Así que fue una experiencia de un mes muy linda, 10 días en cada lugar, y bueno, a todo esto haciendo las visitas guiadas y todo lo que hay que hacer para acompañar el salón, las notas de prensa para explicar qué es lo que hace cada artista, porque el público y la gente pregunta, así que un trabajo infernal, pero muy lindo, muy, muy gratificante. La muestra de Canadá fue otra patriada, una muestra increíble, una muestra que duró 2 años, itinerante por los museos de Canadá, una cosa increíble. Yo había tenido contacto con una galería que se llama Lilian Rodríguez Gallery, a través de una galería argentina que la dueña murió, que era Nelly Tomás de la Plata, que hizo muchas muestras mías y vendió mucha obra también, Nelly. Y esta Marchand de Canadá hizo muchas cosas de pequeño formato allá. Y en un momento dado me ofreció hacer una muestra que ella se ocupaba en Canadá. Entonces yo le dije que sí y empecé a trabajar con ella. Y entonces el tema era, bueno, no había internet, así que todo, había que ir al correo central a poner fax para poder comunicarme con ella. Me explicó que las obras que yo iba destinando tenía que mandarlas, y si se aceptaban no podía mandar otra cosa, tenía que dejarla ahí estacionada para esa muestra, tenía que hacer 20 obras, toda una cuestión muy seria. Era mi primera experiencia con una cosa extranjera que trabajan, te digo, las obras, no podés mandar esta en lugar de esta otra, esas cosas que hacemos los argentinos, no, allá no funcionan. Una vez que estuvo todo terminado, ella se pone a trabajar y un día me llama por teléfono y me dice, mira Silvina, cometí un error. Este ofrecimiento mío tiene un error porque estas muestras que ofrece el gobierno canadiense son para personas fallecidas. Y vos, por suerte, estás viva. Entonces, ¿y qué hacemos? Me dice, la única alternativa sería que esto yo consulte si puede ser un grupo, el mismo itinerario, que eran 2 años por todo Canadá, si puede ser un grupo.
Digo, bueno, fantástico, yo mi obra ya la tengo. Me dice, no, en ese caso serían una muestra más chica entre varias personas que podían ser, probar con 6. Y ahí fue que yo propuse, le dije a ella si qué le parecía de la Argentina, porque ella conocía a los artistas de acá. Yo hice una listita y me dijo, bueno, sí, Gracia está bien, Silke está bien, Rosita Chernov, María Sara Piñeiro, y me falta alguien que no me acuerdo, éramos 6. Y bueno, se concretó esto entre las 6, se hizo la muestra por 2 años, nosotras no viajamos ninguna, lamentablemente. Tuvimos mucho lío con el tema del embalaje, porque el embalaje había que comprarlo acá a un lugar determinado, la Cancillería te decía todo lo que tenías que hacer. Bueno, la cuestión es que llega el cajón a Canadá, lo bajan del avión, lo apoyan y se rompe. Se hace trizas, un cajón con obra muy pesada y con clavos. Y entonces, bueno, ella tomó cartas en el asunto, el gobierno canadiense nos hizo un cajón nuevo, con la madera de allá, con unos bulones enormes, que es como volvió la obra a los 2 años a la casa de Silke, que propusimos que fuera lo de Silke porque era un cajón enorme, con un cajón, te digo, espectacular de madera, con todo lo que tiene que tener. Así que gracias a los canadienses también nos regalaron el cajón para poder llevar la muestra de un lugar a otro, y lo que fue muy notable fue cuando volvió, que fuimos a lo de Silke a ver las obras, y yo había una de las obras que había mandado que medía 2 por 2,5 por 3, no me acuerdo, pero era casi todo blanco, con mucha pelusa, con mucho pelo, y la sensación, y María Sara también había mandado una obra que era blanco y negro, y dijimos, esto no parece haber estado exhibido 2 años, porque estaba impecable, pero ni siquiera tenía tierrita arriba, nada. Y empezamos a recibir las fotos y las notas que nos mandaba Lilian desde allá, y veíamos las obras exhibidas, estuvieron exhibidas realmente, pero las deben haber manejado con una pulcritud increíble porque llegaron impecables, después de 2 años de subir y bajar y subir y bajar y colgar y sacar, ¿no? Que las cosas se deterioran también así. Así que fue una experiencia muy linda, la de Canadá. Uno empieza a charlar y es como, viste, es una cosa de dispara a otra y se hace eterno. Así que bueno, creo que con esto está suficiente. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? no, gracias a vos, Silvina, hasta Ha sido un pronto. placer, ha sido un Muchas placer. gracias. A vos.